Mucho mejor. Consultorio laboral, derecho de los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas. Teléfonos de cabina, mi querido 330-8487, 330-8500-006-190664 y el 0800-00071. Teléfonos para que ustedes puedan participar. Y escuchen muy bien este tema porque tiene mucho que ver con los nuevos emprendedores, con las medianas y pequeñas empresas. Y cuáles son esos derechos de estos trabajadores que forman parte de estas pequeñas y medianas empresas. Exactamente, Yuli, no muchas personas lo saben, pero este domingo, este 15 de mayo, celebramos el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. ¿No? Hace 10 años, en el 2006, el Ministerio de Trabajo emitió un decreto supremo donde justamente establece este día. Y lo curioso, que creo que vale la pena contarlo, es por qué escogió el 15 de mayo. Y es que justamente hace 29 años, en 1987, el distrito de Villa El Salvador ganó el premio Príncipe de Asturias, que lo da en España, justamente por ser una comunidad autogestionaria que tenía estas pequeñas empresas que contribuyeron al desarrollo socioeconómico de este pueblo en ese momento, que era Villa El Salvador, y que, según he estado leyendo en las noticias, en ese momento tenía 800 pequeñas industrias. Ahora, por supuesto, deben ser miles, decenas de miles, ¿no? Entonces es justamente por este emprendimiento es que se escoge este 15 de mayo, este domingo, para celebrar el Día de la Micro y Pequeña Empresa. Entonces aquí es muy importante que tanto los empleadores como los trabajadores sepan qué es una micro, una pequeña empresa. ¿De qué se diferencia una de otra? Exactamente. Primero hay que dejar en claro que ambas son unidades productivas, ¿no? Que puede ser una persona natural o una persona jurídica, en cualquiera de sus formas societarias. Muy bien, siempre y cuando se dediquen a la extracción, a la producción de bienes o, por ejemplo, a la prestación de un servicio. Muy bien, entonces estas son las micro, lo que conocemos normalmente como una empresa. Ahora, ¿qué las diferencia? Actualmente están diferenciadas por las ventas anuales que tengan. Es decir, si una empresa tiene hasta 150 UITs de ventas anuales, se le considera como microempresa. Muy bien, 150 UITs anuales. Y si tiene entre 150 y 1.700 UITs anuales de ventas, se le considera como pequeña empresa. Pero ¿cómo controlas esto si no te dan factura? Claro, aquí estamos hablando de que cumplen el requisito, muy bien, pero tienen que acreditarlo para justamente acogerse al régimen. Porque muchas de ellas te dicen solo boleta. Exactamente, muchas empresas tienen estas condiciones, pero no lo acreditan, de tal manera que no ingresan al régimen. Para ingresar al régimen, en este caso de la MIPE, tienen que acreditarlo. Muy bien, y a partir de allí es que ya reciben una acreditación, ya sea como microempresa o como pequeña empresa, y se acogen a los beneficios de la ley y también a los derechos laborales que tienen que dar. Entonces, es la primera diferenciación. Ahora, ¿cómo yo de trabajador sé que la empresa en la que trabajo es una micro o una pequeña empresa, ¿no? Eso es la gran pregunta de muchas personas que no saben para qué régimen están trabajando, ¿no? Lamentablemente la norma no ha establecido la obligación de comunicación al trabajador de la empresa al momento del contrato, ¿no? Sin embargo, sí lo sugiere, ¿no? Sugiere que al momento de contratar se establezca en el contrato y se le comunique al trabajador que es una micro o una pequeña empresa y todos los derechos o beneficios que tiene. Sin embargo, esto en muchas empresas no se realiza. Claro. Muy bien, una forma rápida que el trabajador puede realizar es ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo. Ahí hay un link que es justamente del registro del REMIPE de las micro y pequeñas empresas. Simplemente conociendo el RUC de la empresa, ingresa a este link, coloca y ahí le va a salir el nombre de la empresa, si es micro o pequeña empresa y desde cuándo está acogido al régimen. Pero tiene que conocer el RUC. Exactamente, si no, por supuesto. Por lo mínimo que tiene que hacer si está trabajando en la empresa es conocer el RUC. Cuando estamos hablando de micro y pequeña empresa, normalmente nos estamos refiriendo a empresas que se dedican a hacer, en este caso estamos hablando de Villa El Salvador, que hacen muebles, que hacen salas, comedores y ese tipo de cosas. Vamos a otro rubro. ¿Qué pasa con aquellas empresas, por decir, de abogados? Dicen abogados asociados, son 2, y en esta empresa hay 2 secretarias. ¿Cómo se considera esta empresa? ¿Empresa? ¿Microempresa? ¿Sociedad? Toda empresa, por defecto, está en el régimen general. Muy bien, sin embargo, para acogerse a este régimen tiene que acreditar que está en el primer supuesto que hemos hablado sobre las ventas anuales, de 150 UITs como máximo. ¿Cuánto es en dinero así? Estamos hablando de, las 150 UITs son 592.500 soles. Muy bien, y si mi empresa tiene esas ventas anuales, yo me puedo acoger a la microempresa.
Si tiene entre 592.500 soles anuales o 6.715.000 soles, estamos hablando de la pequeña empresa, que son justamente entre las 150 OITs y las 1.700 OITs de ventas anuales. Entonces, yo puedo tener el requisito, pero yo puedo no acogerme. Es decir, yo puedo ser una pequeña empresa, pero no acogerme. En el caso que me estás proponiendo, por supuesto, este estudio de abogados, más que por la cantidad de trabajadores, por las ventas anuales que tenga, es que se va a poder... Exactamente. Lo que pasa es que la antigua norma de la ley de la micro y pequeña empresa establecía la cantidad de trabajadores. Pero yo creo que los abogados pero ahora se ya no. fácil, ¿no? Porque sencillamente ellos a veces no entregan una factura o algo, un documento por el servicio que están haciendo. Es que justamente... Y te cobran absolutamente que la movilidad, que el esto, que el otro, te cobran absolutamente todas esas cosas que no lo incluyen dentro de una factura, dentro de un documento que el cliente está sacando de su bolsillo. Y eso se debe a la informalidad. Y es que justamente esta norma sale para justamente darle facilidades a estas pequeñas empresas para que se constituyan como formales y puedan cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. Porque valgan verdades, en estos regímenes hay derechos laborales que en el régimen general son diferentes, ¿no? Y en realidad son menos derechos laborales que los que existen en el régimen general. Entonces, estas son exoneraciones a beneficios que se dan en el régimen general para que el microempresario y pequeño empresario pueda cumplir con los derechos de sus trabajadores dentro de la ley, ¿no? Sin necesidad de ser informal. Bien, primero sobre la pregunta de si esto puede constituirte, todas las empresas que cumplan esos requisitos se pueden constituir como micro y pequeña empresa. Pero hay unas excepciones. ¿Cuáles? Los grupos económicos, es decir, aquellas empresas que tienen vinculación económica y que de manera conjunta no cumplan estos requisitos. Muy bien. O por ejemplo, cuando una empresa se divide en varias áreas empresariales. Es una gran empresa, pero para acogerse al régimen se divide en pequeñas áreas, ¿no? Y eso está prohibido, no se puede acoger. Muchas lo hacen, ¿no? Muchas lo pueden hacer justamente para evitar lo que se podría denominar el fraude. Y también el mismo fraude cuando las empresas dan información falsa sobre sus ventas anuales, por ejemplo, también no se pueden acoger este régimen o pierden la inscripción. Y también hay un rubro, que son los bares, las empresas que se dedican a bares, discotecas y juegos de azar. Los colegios y los cines. Los colegios. ¿En qué están? ¿Dónde están? ¿En pequeñas empresas? Un colegio puede constituirse como micro o pequeña empresa. Y aquí hay una pregunta también porque también sucede, como dice Julie, bastante informalidad, por ejemplo, en los condominios, en las juntas de propietarios, donde tenemos pues personal de limpieza o de seguridad o de vigilancia. También ellos pueden acogerse a este régimen. Por supuesto, porque ganan un sueldo mensual y es una empresa entonces, realmente que es manejada por una directiva. Por supuesto, entonces sí se pueden acoger. O sea, existen formas legales para que los empleadores pequeños, ¿no?, puedan cumplir con los derechos laborales. Y aquí es lo importante a la pregunta que decía Yuli, ¿cuáles son esos derechos? Tenemos derechos que son comunes al régimen general, tanto en la micro como en la pequeña empresa, que son básicamente los derechos fundamentales, ¿no? Estas micro o pequeñas empresas tienen que respetar el tema del trabajo decente, en el sentido de que no puede tener trabajo infantil, no pueden tener trabajo forzoso, no pueden realizar actos de discriminación, también tienen que respetar la libertad sindical de los trabajadores y por último las normas de seguridad y salud en el trabajo que les sean aplicables. Eso por el tema de derechos fundamentales, tienen que cumplirlos. Después tenemos el tema de la jornada. Al igual que cualquier trabajador en el régimen general, tienen una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Esto qué significa? Que si trabajan más hay que pagarle las horas extras. Existen las horas extras en la micro y pequeña empresa. También el tema de la remuneración mínima vital. También tienen el mismo derecho que todos los trabajadores del régimen general. Que ahora es 850 soles a partir justamente de este mes. Ya. Muy bien. También el descanso semanal obligatorio. Es decir, derecho a descansar 24 horas continuas en la semana. Estamos hablando de domingo. Domingo, sábado, el día que se establezca, ¿no? Pero tiene que ser un día a la semana. También tienen el derecho a los feriados. Es decir, ellos tienen derecho a descansar los días feriados establecidos en la ley o a compensarlos si es que lo trabajan o a recibir el pago correspondiente si es que no lo compensa. Aquí tengo una curiosidad al respecto. Si bien es cierto son 8 horas las que se contemplan para el sueldo mínimo, el derecho, ¿se contempla también la hora de refrigerio dentro de estas 8 horas? ¿O sumo una hora más para la hora de refrigerio? No, el refrigerio no es parte de la jornada. Es decir, uno tiene que trabajar 8 horas efectivas sin el refrigerio. Entonces yo podría estar 9 horas dentro de una empresa
pero solamente tengo que elaborar 8 y el empleador tiene que entregarme, en este caso, como tú dices, 1 hora de refrigerio. Ahora, el refrigerio legalmente es como mínimo 45 minutos. Es decir, yo debería trabajar 8 horas y 45 minutos, perdón. 8 horas y 45 minutos. 8 horas laboradas, efectivamente, y 45 minutos de refrigerio que no entran en el cómputo de las 8 horas. Mínimo. ¿Tengo derecho a CTS? Exactamente. Dentro de los derechos que tenemos, acá hay que ver, por ejemplo, hay derechos que la microempresa no tiene, que la pequeña empresa la tiene, al igual que el régimen general. En el caso de la CTS, la microempresa no tiene el derecho a la CTS. Muy bien, es decir, no hay pago de CTS a los trabajadores que laboran en una microempresa. Sin embargo, los trabajadores que laboran en una pequeña empresa sí tienen derecho a 15 días de remuneración por cada año de servicios, con un máximo de 90. Muy bien. Sabemos que el régimen general es una remuneración, así es, ¿no? Entonces ahí hay casi un 50% es el tema de la disminución. Ahora, con respecto a otros derechos, el tema de las vacaciones también tienen, la micro y la pequeña empresa, ambos tienen 15 días de vacaciones. ¿Tienen? Solamente 15, sí, por supuesto, tienen 15 días de vacaciones la micro y la pequeña empresa. En el régimen general sabemos que son 30 días y que se pueden vender 15. Claro. En la micro y la pequeña se pueden vender 7. Es decir, de los 15 yo puedo elaborar 7 debidamente pagados por mi empleador. Las gratificaciones. Lamentablemente tampoco las microempresas tienen gratificaciones. No tienen gratificaciones. Sin embargo, la pequeña empresa sí tiene medio sueldo, ¿no?, por año, ¿no? Sabemos que por semestre, perdón, medio sueldo por semestre. Sabemos que el régimen general es una remuneración por semestre, ¿no? Entonces, son derechos a los que no tiene la microempresa, sí lo tiene la pequeña empresa, a razón de media remuneración por semestre. Y también tenemos, por ejemplo, el tema de las utilidades. La microempresa tampoco tiene utilidades, muy bien. La pequeña empresa sí. Y ahí sí, pues, conforme a ley, igual que en el régimen general. ¿En cantidad de trabajadores, la diferencia entre micro y pequeña empresa? Actualmente ya no existe esa separación entre la micro y pequeña empresa por la cantidad de trabajadores, ¿no? Ahora es por las ventas anuales, ¿no? ¿Ventas o ingresos? Que puede ser lo por mismo. Supuesto, por supuesto, las ventas anuales que realicen, ¿no? Ya no se está considerando la cantidad de trabajadores que era como antes 10 trabajadores, ¿no? Ya no es así. O sea, puede haber 3 o 4. Puede haber 1 o pueden haber 1000, ¿no? El tema son las ventas anuales. Eso es lo que se está verificando. Por otro lado, siguiendo con los derechos laborales, tenemos también los derechos al seguro de vida y el seguro complementario de riesgo, que no son obligatorios en la microempresa. ¿Bien? No es exigible el empleador. Ahora, si él los quiere dar, perfecto, pero no son obligatorios. Y en la pequeña empresa, sí. Ahora, claro, sabemos que eso tiene que cumplirse siempre y cuando se cumpla, pues, con las condiciones que establece la ley para que lo tengan, ¿no? La asignación familiar también es un derecho que no tienen ninguno de los dos regímenes, ni la micro ni la pequeña empresa, ¿no? Sabemos que el régimen general es el 10% de la remuneración mínima vital. En este caso sería, pues, 85 soles, ¿no?, actualmente. Este derecho no lo tienen las micro y pequeñas empresas. Y es importante que las personas lo sepan, porque en la SUNAFIL recibimos constantes denuncias de trabajadores que dicen no me han pagado mis CTS, no me han pagado mis gratificaciones, ¿no? Y cuando acudimos a hacer las verificaciones advertimos que son microempresas, y entonces no se le puede exigir este pago porque no está contemplado legalmente. Ahí es donde, cuando ustedes hacen estas verificaciones, es donde exigen que tengan facturas, documentos, todo en regla, y si caen en falta, ¿hay multa para ellos? Claro, nosotros advertimos faltas, pero de orden sociolaboral. Es decir, el tema de las facturas, las boletas, es un tema bien tributario, donde pueden estar en falta, evidentemente. Pero nosotros lo que revisamos es toda la documentación de carácter laboral, boletas de pago, registro de asistencia. En algunas oportunidades, para verificar algunos temas, podemos pedir boletas, podemos pedir facturas, por ejemplo, pero tienen que estar relacionadas a una materia laboral, ¿no? Lo que tratamos de verificar es si se están cumpliendo con las normas laborales. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay boleta de pago, no hay horario de trabajo, no hay nada, y ellas asumen como que son microempresas? No, por eso es que, como señalé, ellas tienen que registrarse como micro o pequeñas empresas. Así yo esté dentro de las ventas anuales, pero no me he registrado, no estoy acogido a este régimen. Es decir, yo puedo tener un trabajador y facturar 10 UITs al año, pero tengo que cumplir con todos sus derechos laborales en el régimen general. Muy bien. Si yo no me he inscrito como microempresa o como pequeña empresa. Entonces, el hecho de que yo tenga las condiciones no significa que ya automáticamente estoy en el régimen.
sino es que yo tengo que inscribirme y acreditarme. Ya. Y si no se inscribe, ¿qué pasa? Entonces está en el régimen general. Hay que pagarle sus vacaciones completas, su CTS completa. Y si está inscrita, de todas maneras, tiene que darle a sus trabajadores un comprobante del pago que hace y todo eso, ¿no? Es si igual está que inscrita. Claro, es igual que en el régimen general. O sea, en su boleta ya no va a aparecer la gratificación del régimen general, que es una remuneración, sino la mitad, y ahí va a aparecer, ¿no? Pero por eso es muy importante que los empleadores que nos están escuchando y que estén constituidos como micro o pequeña empresa, ¿no? Comuniquen a sus trabajadores que están en este régimen para evitar un mal clima, ¿no? Porque normalmente el trabajador se entera cuando ya está trabajando y se genera todo un mal clima. Hoy me han sorprendido, me han engañado, y vienen las denuncias, ¿no? Y entonces todo esto se puede evitar si el empleador en su momento comunica cuál es el régimen en el que está inscrito, ¿no? Continuando con los derechos laborales, no quiero dejar pasar el tema de la indemnización por despido arbitrario. A ver, ¿cómo es eso? En el régimen general sabemos que es una remuneración y media por cada año de servicios y como máximo 12 remuneraciones. En la microempresa son 10 remuneraciones, pero diarias, con un máximo de 90 remuneraciones diarias por año. Muy bien, 10 remuneraciones diarias por año y un máximo de 90. Y en el tema de las pequeñas empresas son 20 remuneraciones diarias por año, pero como máximo 120 remuneraciones. Entonces ahí también hay una disminución con respecto al régimen general. Y es importante que también los trabajadores lo sepan. Sí tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario los trabajadores que laboran en micro y pequeñas empresas. Y finalmente el tema del régimen de seguridad social, tanto en salud y en pensiones, también tienen los derechos de ser inscritos en e-salud, ¿no? Y en una AFP o la ONP, ¿no? Toda esta información, los microempresarios, empresarios, pequeños empresarios pueden encontrarlos en la web. Exactamente, nosotros tenemos nuestra web www.sunafil.gov.pe. También tenemos un correo de consultas donde nos pueden escribir, consultas@sunafil.gov.pe, y los teléfonos, el 390-2780 y el 390-2777, donde podemos dar las consultas. Entonces lo importante, el mensaje final es para el empleador. Si está dentro de estas ventas anuales y características, se puede acoger al régimen, ¿no? Y puede salir de la informalidad y cumplir con los derechos que establecen estos regímenes con sus trabajadores. Y a los trabajadores, ¿no? Informarse cuando ingresen en una empresa, qué tipo de empresa es, hablar directamente con su empleador, decirle evidentemente si es una micro o pequeña empresa, y si tiene la duda igual poder verificarlo en la página web. Una de las dos tiene que ser micro o pequeña empresa. Y si no está en el régimen general, es decir, tiene todos los derechos del régimen general, ¿no? Perfecto. Entonces eso es importante para evitar problemas y para que se cumpla con el objetivo de la norma, que es justamente la promoción de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Para que contribuyan al desarrollo del país, y también el cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores. Bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Robinson Zubiaga de Sunafil. El cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores. Bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Robinson Zubiaga de Sunafil.